Voy a estar compartiendo dos pantallas, ya una por un poquito tiempo, pero es una actividad que necesito que el que pueda tener su celular al lado, el que no lo esté usando para poder ver la predicación, que pueda tener igual su celular o otro celular al lado para que pueda participar. Va a ser algo bien cortito. Ya, entonces, mientras tanto, pueden buscar el celular, tenerlo a mano y tenerlo listo. Voy a compartir acá. Ya, Cami hablaba o bien decía algo o leía el versículo de Romanos, ya que ya lo vamos a tomar nuevamente, pero el tema que vamos a abordar hoy ya es la voluntad de Dios. Y vamos a tratar de entender, en el fondo quizás de entender, pero de ir un poquito más allá y pensar qué es esto de la voluntad de Dios. Para eso vamos a partir con esta actividad. Entonces necesito que vayan en sus teléfonos, a ver, los voy a ver si acá quiero ver a varios, ya, y que puedan ir a la página menti.com. Ya, aquí yo entré, sencillo, menti.com, la Cami, ya. Y ahí, en la pantalla, agregar ese código. Entonces, anoten el código, yo voy a dejar de compartir pantalla, esta por lo menos, quiero ver. Ya quiero ver ahí quiénes, que levanten la mano, quiénes alcanzaron a entrar. Ya, los que entraron a menti.com y agregaron el código. Voy a mostrarlo de nuevo. Acá está, para que vayamos resolviendo, o ustedes vayan resolviendo esta encuesta solamente de 3 preguntas. Arriba está el código, el que no alcanzó a entrar, 4216681. Ya, esta es la primera pregunta, son solo 3 preguntas y necesito que comiencen a responder. Las 3 preguntas tienen, les voy a explicar que son con connotaciones distintas, pero importantes para lo que vamos a tratar de entender hoy día. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, que hoy pueda estar usted acá, que ustedes hermanos puedan conectarse a esta reunión, ¿es voluntad de Dios? Y ahí que aparezca la respuesta, ¿cierto? Va apareciendo, lo ven en pantalla ustedes. No importa, no importa qué responde cada uno porque es anónimo, por así decirlo, pero sí yo me puedo dar cuenta que hay 5 personas que respondieron. Ya, 6, 7 personas que respondieron. Ya, ojo con la pregunta que viene ahora. Ya, esto es, aunque no pareciera serio, quiero que se lo tomen serios igual. Ya, vamos a ir con la siguiente, a ver. ¿Qué me pasa? Ahí está. Ya, ¿alcanzan a ver? En sus celulares aparece también. Si Colo Colo descienda a la B, ¿es voluntad de Dios? Ya, ¿quiénes? A ver, ¿cuántas personas respondieron? 6. Ya, la pregunta anterior respondieron 7, ¿eh? No se limiten a no responder. Quiero que respondan. Sí. Ya, perfecto. Entonces la primera pregunta ganó el sí, ¿cierto? Ahora la segunda ganó el no. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Ahí sí. ¿La llegada del COVID es voluntad de Dios? 5 respondieron.
Oh, este está peleado. Aquí que dieron 8. Ya, y contestaron 8 ya. Está peleado entre el sí y el no. No esperaba que estuviese tan peleado, pero ok, tenemos una respuesta súper clara, primero por el sí, después por el no, y acá estamos como a medias, pese a que ahí me dice que el sí está en primer lugar, pero ya ahora sí dejo de compartir. Muchas gracias primero por poder participar los que pudieron participar, ya, pero es interesante, es súper interesante, acá está. Ahí. Es súper interesante que nosotros podamos discutir esto. ¿Qué es lo que es o qué es lo que no es la voluntad de Dios? Por eso era necesario que de alguna manera yo me enterara un poco qué es lo que está pensando, piensa cada uno. Y para poder entrar un poco en lograr entender lo que vamos a tratar hoy día, entonces tenemos que entender primero qué es voluntad, ¿ya? Desde nuestra definición, desde la definición humana, la que el hombre define, y me encontré, la verdad, dentro de donde busqué, si bien estaba la RAE y otros diccionarios que daban también varios términos, me quedé al final con Wikipedia, que en ocasiones funciona bien, ¿ya? Y dice que la voluntad es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta. Ya, o sea, primero dice que tenemos, o es en el fondo, o tiene relación con el decidir. Y luego ordenar como esta decisión que estoy tomando. Propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. O sea, yo quiero lograr algo, ¿ya? Y respecto a lo que quiero lograr, entonces yo tomo esa decisión o de repente digo ejerzo esa voluntad. Más abajo aparece el término relacionado como con su origen, ¿ya? Pero se da vuelta en lo mismo, en el fondo en tener una intención de hacer algo a mi manera, ¿ya? O de hacer algo con cierta intención. Y eso es lo que en el fondo gobiernan los actos que el hombre va haciendo, la voluntad del hombre. Decidir con libertad, optar por ciertas cosas y tomar estas decisiones, ¿ya? Pero corresponden a ciertas voluntades. Y abajo es una frase que no encontré de dónde venía, pero también me resulta interesante que dice que la voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia. Y entonces, básicamente, la voluntad se relaciona muchísimo con el poder elegir. Ahora, que entendemos un poco entonces qué sería esto de la voluntad, también podemos entender que existen a nivel del hombre, ¿cierto? Diferentes voluntades. Y es acá en donde puede empezar, ahí puse como literalmente este gallito, este pulso que le llaman, ¿cierto? Esta pelea entre distintas voluntades que pudiese tener el hombre. Algunos con una intención, con una decisión específica, ya que contradice la decisión y la intención de la otra persona. Y esto nos puede traer muchos problemas. ¿Ya? O sea, vemos ahora en nuestro contexto, no, vimos en la semana, ¿cierto? Esta voluntad de Trump, ¿cierto?, de querer mantener el poder y cómo, ¿cierto?, el país tiene que lidiar con eso y comienzan a aparecer rencillas, guerra, y en el fondo la voluntad del hombre nos trae problemas. ¿Por qué? Porque son diferentes. Tienen distintas intenciones y pese a que decíamos ahí que era la capacidad de elegir con cierto grado de conciencia, sabemos que la corrupción, como hablaba al principio Cami, del hombre en sí, hace que esa conciencia también esté corrompida y que las voluntades también sean súper distintas y no en pro probablemente del bienestar del hombre, ¿ya? Sino de beneficios propios. ¿Y qué pasa entonces con la voluntad divina? Que es a lo que iba esta pregunta, a que siempre nosotros, no sé si se han dado cuenta en nuestros discursos, cuando queremos quizás justificar algo, de repente decimos, no, el año pasado estuvimos en cuarentena, quizás este año también, es la voluntad de Dios, ¿o no? O de repente tuve un problema, ¿cierto? Súper grave de salud, no sé, o en el trabajo, es la voluntad de Dios, es la voluntad divina y siempre justificamos de cierta manera o quizás aminoramos un poco el problema que hemos tenido
aludiendo a que ha sido la voluntad divina. Y puse esas preguntas que podían ser un poco más complejas, un poco cotidiano, ¿cierto? Que hoy día usted se conecte, quizá secular, de poca importancia, si el Colo-Colo va o no a la B, pero saber si es voluntad de Dios. Y otra quizá un poco más contingente, importante, lo del COVID. Saber en el fondo si toda esta pandemia que hemos pasado ha sido la voluntad divina. Y, y eso, o en el fondo, o el entender que uno se justifica, hace que uno piense y diga, ¿qué es la voluntad divina entonces? ¿Qué significa que Dios tome ciertas decisiones o quiera tener cierta intención, de acuerdo a la definición de voluntad, ¿cierto? Cierta intención con conciencia y que eso lo lleve a tomar ciertas decisiones. Y si esas decisiones nos van a influir directamente a nosotros. Entonces la pregunta dice, ¿es realmente la voluntad de Dios todo lo que sucede en el mundo? Porque a veces como cristianos nos pasa esto, que todo lo que nos sucede es voluntad de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿es realmente la voluntad de Dios todo lo que sucede en el mundo, nosotros como cristianos? Pensemos. Romanos 12, 1 y 2, los versículos de la meditación. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí en Romanos, el apóstol nos dice, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena. ¿Ha sido bueno la pandemia para el mundo? ¿Es voluntad de Dios algo malo para el mundo? Si la voluntad de Dios, que nos dice, nos habla acá, Romanos, el apóstol dice que es buena, agradable. ¿Son agradable o es agradable pasar por problemas? ¿Es agradable perder el trabajo? ¿Es agradable tener problemas de salud? ¿Es agradable tener problemas familiares? No lo son. Y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo entonces yo logro coincidir esta definición, ya, o alinearla con a veces las justificaciones que nosotros tenemos de que ha sido voluntad de Dios? Tuve un problema, ¿fue voluntad de Dios? ¿Fue voluntad de Dios? Juan 6:38. Aquí habla Jesús y dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Dios mismo. ¿Ya? ¿Y cuál fue la labor que tuvo Jesús en el momento en que él vino? Primero, su labor, si uno estudia los evangelios, era socorrer al que lo necesitaba. Por lo tanto, aquel que no tenía vista, Jesús le dio la vista. Aquel que no podía caminar, Jesús lo hizo caminar. Aquel que tenía alguna enfermedad, Jesús lo sanó. El que tenía tristeza, Jesús le dio alegría. Entonces, parte de la voluntad que vino a cumplir Jesús y que hizo en su ministerio, ¿ya? Fue lograr que la gente tuviese bienestar, ¿o no? Que la gente sanara, que la gente se recuperara económicamente, físicamente, emocionalmente, en su familia. ¿O alguien me puede decir lo contrario, que Jesús hizo otra cosa en su ministerio? No. Lo que él hizo, como una de sus tareas, fue acoger todas las necesidades de su pueblo y de aquellos que no eran también del pueblo de Dios, sino extenderlo. Y la segunda voluntad que cumplió fue dar su vida por nosotros. En estas dos cosas, Jesús basó su evangelio. En el amor al prójimo, ¿cierto? En entregarse y en entregar a tal punto su vida por nosotros.
Entonces vuelvo a preguntar, ¿es realmente la voluntad de Dios, este Dios que nosotros sabemos que nos vino a salvar, este Dios que tomó forma humana y estuvo acá en la tierra, ya dando cosas buenas a los suyos? ¿Es realmente la voluntad de Dios todo lo que sucede en el mundo? Yo digo que no, no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros tenemos esto de pensar que todo es la voluntad de Dios? El problema no es la voluntad de Dios, el problema es la voluntad del hombre. Porque desde el principio, desde que el hombre pecó, ya, desde que tomó esa decisión, que trajo el pecado. Y todos los problemas que van ocurriendo, inclusive el COVID, ya, inclusive que pueda o no conectarme hoy día, ya, que quizás falló el internet, falló la señal, falló el computador, si es que no me pude conectar o no falló nada, ya, pero ¿a qué vamos en el fondo como finalidad? A la voluntad del hombre. Pero tenemos un Dios que nosotros definimos como Dios Todopoderoso. Entonces, qué papel toma, qué postura toma nuestro Dios que es todopoderoso y que lo hemos visto intervenir innumerables de veces a favor del pueblo de Dios? Y es lo que esperamos cuando nosotros oramos, ¿no? Que Dios intervenga. Entonces tenemos un Dios todopoderoso, pero ya entendemos que no todo es la voluntad de Dios, ¿ya? No todo lo que ocurre a nosotros en la tierra es voluntad de Dios. Y tenemos un Dios todopoderoso, pero que permite. Tenemos un Dios que permite que pasen cosas. ¿Puede intervenir? Sí, y lo ha hecho. Intervino con Moisés, ¿o no? Al cruzar el Mar Rojo, con algo físicamente quizás que no se puede responder en el diluvio, ya Sodoma y Gomorra, y ha intervenido a lo largo de la historia, ha hecho milagros inclusive ahora, hoy, pero Dios permite que pasen cosas. Entonces, si nos acordamos de Job, y yo te pregunto, ¿era la voluntad de Dios que Job pasara por eso? Y sabemos la respuesta porque conocemos la historia, no era la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió. Entonces, nuestra pregunta quizás es, ¿por qué Dios permite? Vamos a decir, pero Víctor, entonces preguntémonos, ¿por qué Dios permite? Si Dios puede intervenir y tenemos un Dios todopoderoso, entonces ¿por qué permite o permitió la pandemia? ¿Ya? Y esa es tu labor, descubrir por qué Dios permite que te pasen ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite que tu salud no sea buena? ¿Por qué Dios permitió que tú perdieras tu trabajo? Porque sabes que no es la voluntad de Dios, para nada. Lo que Dios quiere o la voluntad de Dios es buena para ti. Entonces, ¿por qué Dios permite que te pase algo que no es bueno? Que la voluntad de Dios es agradable para ti. ¿Por qué permite que pases por problemas de salud si no es agradable? Y es perfecta. Entonces te toca a ti descubrir, ¿ya? ¿Por qué Dios permite que a ti te pasen ciertas cosas? Porque cada uno tiene sus propias luchas. Y para poder entender por qué Dios permite, entonces debemos entender la voluntad de Dios. Y esto es como un círculo, ¿no? No veníamos hablando de la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios era buena y que no todo era voluntad, pero que Dios permite. Y ahora, ¿qué pasa? Que para poder entender por qué Dios permite necesitamos entender la voluntad de Dios. Pareciera ser un ciclo, ¿ya? Pero vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice Efesios 5, del 15 al 17? Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. La Biblia misma nos insta a saber cuál es la voluntad de Dios. Salmos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Efesios 1 del 9 al 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y voy a volver a leer esto porque es súper importante. Primero, nos habla de que ya conocemos la voluntad de Dios, ¿o no? Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito. O sea, veíamos que Salmos nos dice que enséñame a descubrir cuál es tu voluntad, pero en Efesios nos dice que nos dio a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Y dice conforme al buen propósito, o sea que más allá que conocemos la voluntad de Dios, esta tiene un buen propósito y que se estableció de antemano, o sea, desde el inicio de los tiempos, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuándo es esto? Uno de los tiempos cuando Cristo vino. ¿Ya? Pero falta algo, porque dice reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como la de la tierra. Entonces podemos ver que la voluntad de Dios, ya la verdad es planificada, o esta decisión es concientizada, es consciente desde el inicio de los tiempos hasta un tiempo que aún falta por cumplir. Volvemos a Juan 6, cuando Jesús dijo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Jesús lo dice, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Podríamos decir entonces, si analizamos un poco un esquema básico, que tenemos un Dios que es todopoderoso, que creó a Adán, Eva, hizo la creación, ¿ya? Y que por voluntad del hombre, Adán y Eva, ¿cierto? Por la voluntad de nosotros hoy en día, nos lleva a la muerte. Y no nos lleva a la vida, que es nuestro Dios, sino que nos lleva hacia la muerte. Y Dios, Padre, que nos ama como creadores, como hijos, ¿cierto? Como creados por Él, ve esta situación. Ve que el hombre cae en pecado y que por tanto la consecuencia, que es súper lógica, es la muerte. Súper lógica a vista de nosotros. Pero esto es por voluntad del hombre, porque fue así la decisión que tomaron Adán y Eva y la decisión que nosotros quizás tomamos a diario o que podemos tomar. Sin embargo, ¿qué hizo Dios en su amor? Tomó el lugar de nosotros y tomó el lugar de nosotros como hijos suyos, mandó a su hijo y sufrió la muerte por nosotros. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Que este hombre creado, ¿cierto?, tenga vida, pero no la tiene por sí mismo, porque por la voluntad del hombre muere, pero por la voluntad de Dios ya vive. Y vive porque Dios mismo, siendo hijo, murió por nosotros. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú hoy día reconozcas esto, que creas esto, que es tan sencillo que quizás lo repetimos muchas veces, pero la voluntad de Dios lo único que quiere es que tú hoy día renueves tu fe y digas, sí, creo que esto es lo que Dios quiere, creo que esta es la voluntad de Dios, creo en el Hijo que murió por mí y tomó mi lugar, el lugar que me correspondía a mí por tener o por hacer mi voluntad, ¿ya? Y hacer mejor la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta, porque este plan está desde el principio y es perfecto. Solamente nos queda la parte de nosotros. Entonces, no todo lo que ocurre es voluntad de Dios. Y entiéndase esto a que si tenemos bien un Dios todopoderoso que puede manejar todo,
pero a nosotros nos dejó la libertad de decidir, ¿ya? Y esas decisiones que nosotros tomamos como hombre, la voluntad del hombre, trae consecuencias. Que Dios pudiese intervenir, sí, pero no es voluntad de Dios que el hombre pase por cosas malas. No es voluntad de Dios que el hombre sufra. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. La voluntad del hombre nos lleva a la muerte. Dios permite, aunque no sea su voluntad, y eso es súper importante que lo entendamos. Quizás no es la voluntad de Dios que pases por problemas, como con Job. Dios amaba a Job, pero Dios permite que pase. ¿Y por qué permite? Porque la voluntad de Dios es que reconozcas al Hijo, al que murió por ti. Hay un plan o un propósito mucho mayor que si hoy día pasas o no pasas por un problema, sino que tú logres entender y reconocer que Cristo murió por ti. Ese es el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, el llamado es sencillo, a que hagas su voluntad y reconozcas a su Hijo. Haz su voluntad reconociendo en cada instante que puedas, siempre que te levantes, cuando pienses, cuando medites, ojalá a cada instante reconozcas, porque va a ser la única manera de que este plan, esta voluntad de Dios que es perfecta, se cumpla con nosotros. Es que reconozca que Cristo murió por ti. Termino leyendo Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, para que nosotros, para que tú, para que yo hoy día piense en esto y diga, realmente creo en Él y no me pierda, sino que tenga vida eterna. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, en primer lugar, queremos agradecer porque sabemos que todo lo que tú quieres para nosotros siempre es bueno. Y ayúdanos a entender eso, de que tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nosotros. Y ayúdanos también a nosotros, a cada uno, Señor, a entregar nuestros corazones y realmente en cada momento que podamos meditar, Señor, recordar que tú diste a tu Hijo y que Él murió por nosotros y que nosotros lo único que debemos hacer hoy es aceptarlo. Gracias, Señor, porque tu voluntad es maravillosa con nosotros. En tu santo nombre, amén.